el Centro de Competencia del Agua se ha formado como una institución propia ante la necesidad de tener un mayor dinamismo de gestión de los proyectos de investigación. La universidad es el lugar donde uno forma, donde uno prueba cosas, donde uno trata de entender fenómenos, donde uno juega un poco, y de todo ese proceso hay resultados que salen y que pueden tener un impacto en la toma de decisiones o pueden tener un impacto en el sector productivo. Y una vez que quieres hacer ese puente, necesitas cambiar la dinámica, porque las universidades nosotros manejamos otros tiempos, mientras que el sector productivo o el sector de gobierno manejan otros tiempos. Ante esa necesidad de articular esos diferentes sectores o diferentes actores, es que surge este Centro de Competencias del Agua, que es producto de postular el año pasado al mecanismo de los centros de excelencia. Quedamos finalistas, entre los 4 finalistas no adjudicamos los fondos, y en sí ha sido un muy buen resultado, porque como todo proceso primero resulta ser bastante complicado, entonces, pero sin embargo generamos el centro. Esta vez estamos nuevamente en la postulación, estamos en la segunda ronda, y felizmente que, digamos, no solamente los astros hablaron, sino las estrellas se alinearon, y encontramos ahora un canal muy directo de negociación con la universidad, y la Universidad de San Cristóbal de Huamanga está tomando el reto, de tal manera que este centro de excelencia que vamos a proponer ahora básicamente va a ser el centro de excelencia de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, porque va a ser el mayor actor, el socio mayoritario en todo esto. Muy bien, le voy a hablar de... Tengo que prender esto. Sí. Le voy a hablar de la iniciativa Aguandes. Ahora, nuestra vinculación con la Universidad San Cristóbal de Huamanga no es reciente, no es a raíz de esta convocatoria, sino que ya venimos trabajando desde hace varios años. Y conjuntamente hemos generado la iniciativa o programa Aguandes, que viene a ser... ¿Pero qué es cambio global? ¿No? ¿Qué es esta palabra, este término que está sonando mucho? Bueno, cambio global viene a ser la retroalimentación de procesos naturales y procesos antrópicos generados por el hombre, que conjuntamente están generando, como su nombre dice, cambios en el mundo que conocemos. Eso es en términos generales. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cómo es nuestra vida? Vivimos primero en un mundo globalizado, ¿no es cierto? Es decir, las tecnologías de comunicación, estamos más conectados, no solamente hay una conexión de tecnologías, hay una conexión económica, que también está influyendo en aspectos culturales, etc. Hay una interdependencia en la problemática ambiental, es decir, todo lo que está ocurriendo, todos somos parte de, en mayor o en menor medida. El hecho de que un país emita mayores cantidades de gases de efecto invernadero tiene implicancias en otros que no emiten a la misma cantidad. Es decir, el mundo en el que vivimos, las sociedades están interconectadas, y también hay una interconexión en los fenómenos naturales. Hay un aspecto muy importante, que la brecha de la desigualdad sigue aumentando. Entonces todo esto está generando como una espiral, un ciclo vicioso. Y la pregunta que a veces, o que para algunos ya es un hecho, pareciera que estamos corriendo cada vez más rápido como humanidad al abismo, ¿sí? Porque, digamos, estamos empeorando las cosas. Siguiente, por favor. Veamos algunos aspectos, algunos datos que nos debería preocupar. Uno, este de acá es un cuadro de la utilización de recursos no renovables, materiales y energéticos en los productos que usamos. Este es en el caso de Estados Unidos. En los últimos años, prácticamente más del 90% de los recursos naturales y energéticos que se usan en Estados Unidos son no renovables, es decir, lo usamos y ya no podemos usarlo de vuelta. Quemamos el petróleo, quemamos el carbón,
Si nosotros vemos en cualquiera de los aparatos que tenemos o cualquier cosa que tenemos, gran porcentaje no renovable, es decir, una vez que dejó su funcionalidad se convierte en basura. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, por favor. Los recursos no renovables, sin embargo, nuestra economía depende de eso. Es decir, para crecer económicamente, para producir más, necesitamos explotar más recursos no renovables. Sí, el crecimiento económico está íntimamente ligado con la explotación de los recursos no renovables. Queremos ampliar mercados, necesitamos más transporte, necesitamos producir más, necesitamos más máquinas, necesitamos más computadoras, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, entonces las nuevas tecnologías implican mayor consumo de energía, mayor consumo de recursos no renovables. Uno me puede decir, ya, pero ¿qué hay de las celdas solares? Tú necesitas silicio. ¿De dónde sacas silicio? De las minerías, o sea, de operaciones mineras. ¿Y qué necesitas para sacar silicio? Quemar combustible, porque necesitas camiones que mover, necesitas moler, etcétera, etcétera. Es decir, tu silicio que sacas para generar tu celda solar, hay todo un historial de explotación de recursos no renovables. Bueno, este de acá es el equivalente, la tendencia mundial en el consumo de energía, el equivalente de toneladas de petróleo, del 65 al 2003. Estas son las estadísticas que emite la empresa British Petroleum, o sea, es una empresa que produce petróleo. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, pero ¿cuándo comenzó todo esto? Y esta gráfica es bien interesante. El cambio climático está asociado al incremento de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono de la atmósfera, que genera es decir, la radiación solar pasa, y las radiaciones térmicas, producto de la interacción con la superficie del suelo, que sube nuevamente hacia la atmósfera, vuelve a regresar porque hay una capa que ya impide que pase, que salga de la Tierra, y eso retroalimenta y eso genera un calentamiento. Y todo esto empezó en el año, es decir, esto de acá, esta gráfica, lo que nos da es la concentración de dióxido de carbono en los últimos 1000 años, que han sido estudiados con testigos de hielo, es decir, las concentraciones de oxígeno y otros elementos que se encuentran en estos testigos, y con esto pueden, bueno, la concentración de dióxido de carbono sería en este caso, con eso pueden determinar más o menos cómo ha sido en los últimos 1000 años. Sin embargo, en los últimos años se observa un incremento notable. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo empieza esto? 1769. ¿Alguien sabe qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó ahí? La revolución industrial. Ahí empezó la revolución industrial. ¿Y cuándo fue eso? Cuando crearon la máquina de vapor. ¿Por qué lo crearon la máquina de vapor? Porque empezaban a trabajar en las minas a sacar carbón. En la medida que iban escarbando encontraban agua. Entonces había una necesidad de sacar el agua. Pero esa máquina de vapor, siguiente por favor, desencadenó muchas otras cosas. Porque observaron que la máquina no solamente servía para sacar agua, servía para transportar cosas. Y tú podías ahora sacar más agua y tenías más carbón. Entonces, para transportar las cosas tú necesitabas poner rieles y luego necesitabas buques, ¿no es cierto? Entonces empezó a retroalimentar el ciclo y eso generó a un consumo. Esto es la gráfica de abajo que no se ve muy bien, esta es una escala logarítmica, ¿no es cierto? Que es bien importante tener en cuenta eso. Y nosotros vemos que la producción total mundial de carbono incrementó la producción de barcos, incrementó la producción de hierro, y no solamente eso, la gente empezaba a tener más tiempo para no dedicarse a trabajar, tenían las casas más calientes y empezaban también a reproducirse. Entonces la población mundial empezó a incrementarse. Entonces lo uno jala al otro, ¿se dan cuenta? O sea, son fenómenos articulados, son fenómenos retroalimentados. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la producción de dióxido de carbono por año, por población. Se están quejando mucho que China está contaminando, sí está contaminando, pero el país que más contamina hasta la fecha es Estados Unidos. Y el siguiente es Inglaterra, y el siguiente es Alemania, ¿cierto? Entonces, el grado de contaminación lo ven en el área de los cuadritos.
Entonces, ¿qué observan ustedes? Que los países con mayor desarrollo económico son los que más contaminan, y eso tiene que ver porque el crecimiento económico está basado en la explotación de recursos no renovables. Eso es un hecho. Muy bien, siguiente por favor. Y estas son las tendencias un poco de lo que se prevé que va a cambiar la temperatura. Ahora, ¿qué efectos va a tener estos cambios? Bueno, los efectos ya lo estamos empezando a percibir y en el transcurso de varias exposiciones van a poder ver aspectos más claros en esto. Siguiente, por favor. ¿Cómo nos afecta el cambio global? Todavía en muchos casos sigue siendo el cambio climático, cambio global, palabras etéreas, palabras que no anclan. Y acá vamos a demostrar, estudiando estos ecosistemas de bofedales y las cabeceras de cuenca, como un lugar piloto donde podemos monitorear estos cambios y cómo esos cambios en esos espacios pueden repercutirse a lo largo de la cuenca. Como todos sabemos, bueno, el caso de la sierra tiene sus periodos de lluvia, pero ¿qué hace que tú sigas teniendo agua en el río a pesar de que la lluvia se ha ido? ¿De dónde viene ese agua? Se viene más arriba. Quiere decir que tú tienes un sistema en las partes altas que almacena agua y que lo va soltando gradualmente. Y ese sistema contiene glaciares, contiene bofedales, contiene espejos de agua. Muy bien, siguiente por favor. Veamos, cuando hablamos de cambio global tenemos que hablar de escalas. La primera escala es en la escala mundial. Y ahí lo que vemos es el efecto del cambio climático. Y un aspecto notorio en la región andina es el incremento cada vez más rápido de la temperatura con la altura. En un rato, Jaime Aguilar, que ha hecho la maestría con nosotros y ahora está haciendo el doctorado, egresado de la universidad, va a detallar más al respecto. Yo solamente voy a mostrar la siguiente gráfica, por favor. Este es Apurímac, el departamento vecino. En el mapa de la izquierda observamos todos los bofedales identificados. Los bofedales vienen a ser esos ecosistemas que actúan como esponja de agua. Es decir, son zonas con mucha vegetación característica de suelos y que hace que la precipitación se quede almacenada. Parece que está fallando. En la figura de la derecha viene a ser un análisis de las tendencias de temperatura en los últimos 15 años. Uno de los problemas que enfrentamos en la zona andina es la falta de datos. Tratamos de solucionar este problema usando imágenes de satélite. Y acá claramente nos demuestra el color rojo es donde hay un incremento en la temperatura. Como ustedes pueden ver visualmente, esto ocurre justamente donde se encuentran ubicados los bofedales. Entonces la primera pregunta que surge es, si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar con la capacidad de retención de estos bofedales? ¿Cierto? ¿Vamos a poder retener más o retener menos? Siguiente, por favor. Ahora vayamos a una escala más regional. Agarremos Latinoamérica. Y lo que está ocurriendo acá es, por ejemplo, el problema de la Amazonía, que están deforestando a todo dar. Se sabe que aproximadamente, o se estima que la Amazonía, entre el 30-40% de la lluvia es reciclada. Giancarlo más tarde me va a confirmar eso. Pero hay un buen porcentaje que es reciclado. Si vamos cortando los árboles, ¿qué va a pasar con esa capacidad de retroalimentar las nubes? ¿Y eso qué tendría que ver con la sierra? El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Este de acá es un mapa de la cantidad de agua precipitable que hay en la atmósfera. Siguiente, por favor. Ahí está, parece. Sí. Muy bien, acá vemos una parte, si ustedes reconocen donde están las flechitas, ese es el borde de la entrada de Apurímac hacia la zona de la Amazonía, ¿no es cierto? O sea, ahí en la parte de arribita está Cuenca de Pampas, o Apurímac, con Multero, ¿verdad? Este de acá es el borde que nos limita con Apurímac, ¿no? Esto es lo que le llaman la oreja de perro. Fue
término acuñado por el ejército en los años 80, ¿no? Porque como que Ayacucho tenía la forma del perrito sentado, entonces tenía la oreja acá. Y acá tienes lo que viene, me parece, de la Purímac, o esta es la zona ya de la Purímac. Y esto de acá es la humedad que ingresa. Lo que se observa claramente es que la humedad que genera las lluvias en las partes altas viene de la Amazonía. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahí, si sigue la deforestación, ¿cómo va a ser el suministro de lluvias? Entonces, ese es un nuevo aspecto. Y el tercer aspecto, que ya es una escala local, viene a ser los impactos directos de la acción del hombre. ¿Qué está sucediendo en las partes altas? Como la temperatura está incrementando, está moviendo las zonas agrícolas, está habiendo cambio de uso de suelos. 50% de los proyectos mineros ocurren encima de los 3.000 metros de altura. Luego tenemos el efecto del sobrepastoreo. Entonces, este de acá es una imagen de un bofedal cerca a Lima, ¿no? Pertenece a Lima, y lo que se puede observar es que tenemos zonas donde hay ganaderos, pequeños pastores, y tienen un impacto directo sobre los suelos del bofedal, ¿no? Esta es parte del equipo de investigación que está ahí. Muy bien, entonces vamos juntando esos tres factores, esas tres escalas. Se dan cuenta, fácilmente darse cuenta que el agua que va a tener Ayacucho en el futuro depende de lo que ocurre a escala mundial, depende de lo que ocurre en la Amazonía, y va a depender de lo que hagamos para tratar de mitigar esos impactos. Muy bien, hemos juntado una serie de proyectos para consolidar un programa, que es justamente Agua Andes, que le llamamos una red científica al servicio del desarrollo sostenible en las cabeceras de cuenca, porque tenemos que encontrar formas de desarrollo que preserven las cabeceras de cuenca, pero que a su vez muevan el motor económico porque la gente tiene que vivir, ¿no es cierto? O sea, tiene que tener ingresos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Generando investigación, formando talentos y desarrollando herramientas de soporte. ¿Para qué? Para reforzar las capacidades de investigación y gestión de la innovación en las universidades locales, con el propósito de que la universidad cumpla su rol de promotor de desarrollo local y tenga incidencia en el sector productivo y tenga incidencia en las políticas públicas, porque de nada nos sirven los conocimientos si se quedan en el claustro. Esta red tiene una muy fuerte presencia de la Universidad de Huamanga, San Cristóbal de Huamanga, articula además al Ministerio del Ambiente, a la Autoridad Nacional del Agua, estamos trabajando con el gobierno regional de Ayacucho, con el proyecto CACHI, con el IGP, y además con instituciones extranjeras, ¿no? Una red que va creciendo, y estamos trabajando en 5 cuencas, y para el caso de Ayacucho estamos enfocándonos en partes altas por la zona de Apacheta. ¿Qué hacemos? Desarrollamos productos con imágenes satélite para detectar bofedales, glaciares, cuantificarlos, ver cómo es su dinámica. Estamos haciendo estudios, recolectando información de campo para poder mejorar la capacidad predictiva de las imágenes satélites. Con esto vamos generando herramientas tales como, por ejemplo, este es un mapa de los bofedales con la metodología desarrollada de Ayacucho, donde hemos contabilizado cerca de 65.000 hectáreas de bofedales. Si tenemos en cuenta que cada metro cúbico de bofedal provee entre 250 a 300 litros de agua, bueno, saquen su calculadora y pueden darse cuenta de cuántos litros de agua proveen estos bofedales. Si se dan cuenta, estos bofedales no son tan importantes para grandes proyectos de irrigación, pero sí lo son por la distribución que tiene para proveer agua a comunidades muy dispersas. Ese es su potencial más fuerte, digamos. Este es en el caso de la cabecera de Cuenca de Cachi. Acá hemos contabilizado cerca de 1.800 hectáreas de bofedales. Se está haciendo, esto es una toma, me parece que esta es la nevada de la Viuda, la portuguesa, la Viuda está al otro lado. La portuguesa, ustedes pueden ver, son como colchones de agua, se hacen estudios de suelos, se sacan muestras para hacer un estudio paleoclimático, es decir, entender qué ha ocurrido en los últimos 1.000, 2.000 años
con ese bofedal, y para, en base a lo que ha sucedido históricamente, poder encontrar soluciones o poder predecir un poco el futuro. Porque, digamos, efectos de cambio climático no es la primera vez que ocurre. Más bien la primera vez que, al parecer, que el ser humano está generando un impacto. Pero también hacemos estudios de aspectos socioeconómicos e institucionales, porque finalmente la solución del agua es una solución política, es ponernos de acuerdo. ¿Y para qué todos estos datos? Integramos datos hidrometeorológicos, escenarios climáticos, datos satelitales para nutrir modelos hidrológicos, es parte del trabajo del profesor Wilmer Moncada. Establecer escenarios de oferta y demanda, y esto alimentar toma de decisiones, es decir, cuantificar un poco. Pero este programa, y este es el trabajo que estamos haciendo con Ayacucho muy fuerte, va ligado de la formación de capital humano. Es decir, tenemos que juntos aprender a hacer investigación, aprender a hacer ciencia, pero también gestionarlo y no ser científicos diplomáticos en el sentido que, y acá está mi investigación y se lo doy, sino tenemos que ser científicos, no sé si la palabra sería militantes o sería la palabra, hay una palabra, comprometidos, pero hay otra palabra, incidentes, siempre me olvido, ¿ah? Involucrado, era otro sinónimo, por favor, ayúdenme. Líderes. No, es la persona que va y dice, oye, y que está ahí atrás. Perseverante, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir y no esperar que las decisiones lo tomen otros. Nosotros tenemos que influir en la toma de decisiones. O sea, nosotros somos los que generamos los conocimientos y nosotros somos los que tenemos que ir a influir. O sea, no podemos quedarnos en nuestro claustro o entregarle un reporte y ahí, ¿no? Tenemos que ser científicos muy activos. Nos estamos quedando sin tiempo, no sabemos. Una de las preocupaciones que hemos observado de estos estudios es cuáles son los escenarios de oferta y demanda para Ayacucho, porque lo que está haciendo Ayacucho está incrementando su población, está incrementando su uso, pero está consumiendo sus reservas de agua. No hay una recarga adecuada como la que debería haber, ¿no es cierto? Bueno, está ligado a capacitaciones, pero también la incidencia en la sociedad, ¿no? Esto fue cuando nos invitaron al Congreso de la República, porque hay una ley que están promoviendo de cabeceras de cuenca, ¿no? No sé qué tanta incidencia hubo, porque los 3 congresistas prácticamente se quedaron dormidos, pero bueno, estuvimos ahí, ¿no? Es importante. Y también realizar eventos como estos, que es para justamente promover y todo esto. Bueno, eso es básicamente todo. Muchas gracias por su atención. Hay 2 páginas web que les invito a que visiten. Uno es agua-aldes.com, es la página web que es nutrida por todos los investigadores y actualizados. Y el otro es la página web del Centro de Competencia del Agua. Muchísimas gracias.